Las manos de Yatsiri temblaban mientras el botiquín de primeros auxilios se le resbalaba entre los dedos sudorosos. El silencio en el ático de Polanco pesaba más que el aire contaminado de la Ciudad de México. Lee Min-ho, con el rostro bañado en sangre, había ordenado a todos salir con un grito gutural que resonó en los ventanales blindados. Sus guardaespaldas coreanos y los sicarios locales obedecieron al instante, dejándola sola con el extranjero que tenía a media ciudad bajo su suela. ¿Qué chingados crees que estás haciendo? La voz de Min-ho, con un acento áspero pero fluido, cortó el aire. Sus ojos oscuros la clavaron en el lugar mientras ella abría el botiquín. Una simple muchacha de limpieza. ¿Crees que tienes permiso para tocarme? Pero Yatsiri, nacida en la costa de Veracruz y criada en la adversidad, no retrocedió. «Si se desangra aquí, señor, yo soy la que tiene que limpiar la alfombra», respondió con voz firme, sacando las gasas. Lo que el dragón no sabía era que esa simple muchacha entendía cada palabra de sus negocios sucios, y esa noche, mientras sus dedos rozaban la herida de bala en su hombro, el destino del imperio criminal más nuevo de México estaba a punto de cambiar. Si quieres descubrir cómo comenzó esta explosiva confrontación y lo que sucedió después, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Cada visualización ayuda a traer más historias como esta. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. 3 semanas antes, Yatsiri Moreno se encontraba en el diminuto apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, que compartía con su hijo Leo y su abuela Rosita. El amanecer apenas se colaba por la ventana agrietada cuando ella ya estaba despierta, contando los billetes arrugados sobre la mesa de la cocina. 300 pesos. Le faltaban 4,000 para la terapia de Leo de ese mes, y el Centro de Educación Especial no aceptaba más demoras. Sus manos, ásperas de tanto fregar pisos ajenos, temblaron ligeramente mientras doblaba el dinero y lo guardaba en el bolsillo de su uniforme de limpieza. A sus 25 años, Yatsiri ya había trabajado en 3 empleos simultáneos. Limpiaba oficinas por las mañanas, servía comidas en una fonda por las tardes y, cuando podía, hacía turnos nocturnos en un hospital. Pero nunca era suficiente. Nunca. «Mami, ¿hoy vas a volver?» La voz suave de Leo llegó desde la habitación. El niño de 6 años estaba sentado en su colchón en el suelo, rodeado de sus rompecabezas. Tenía uno de 1000 piezas a medio armar, un paisaje de la Torre Eiffel que le había regalado un vecino. Sus dedos pequeños movían las piezas con una precisión que siempre asombraba a Yatsiri. Leo rara vez hacía contacto visual, pero cuando se concentraba en sus rompecabezas, había una paz en su rostro que le rompía y sanaba el corazón a su madre al mismo tiempo. «Voy a volver, mi amor, siempre vuelvo». Yatsiri se arrodilló junto a él y besó su cabeza de rizos apretados. Leo no respondió, pero sus dedos encontraron otra pieza correcta. El diagnóstico de autismo había llegado cuando Leo tenía 3 años, y desde entonces, cada peso que ganaba Yatsiri se dividía entre comida, renta y las terapias que le permitirían a su hijo tener una oportunidad en este mundo despiadado. La abuela Rosita entró arrastrando los pies, su bastón golpeando suavemente el piso de concreto. «¿Ya te vas, mija? Hay frijoles de ayer en la estufa». Su voz estaba llena de la preocupación que nunca expresaba directamente. Yatsiri sabía que su abuela se acostaba con hambre para que Leo pudiera comer 2 veces al día. «Hoy tengo una entrevista nueva, abuela. Doña Lucía me consiguió algo». Yatsiri se puso de pie y alisó su blusa blanca remendada. «Dicen que pagan en dólares. Si consigo este trabajo, podré cubrir las terapias de Leo y hasta las medicinas para su artritis». Rosita frunció el ceño, sus ojos oscuros llenos de sabiduría y desconfianza. «¿En dólares? ¿Y qué clase de patrón paga en dólares en México, eh? Ten cuidado, Yatsiri. A veces el dinero fácil viene con un precio muy alto». Pero Yatsiri no tenía el lujo de ser cautelosa. Tomó su bolsa gastada, besó a Leo una vez más sin esperar respuesta y salió a la madrugada de la Ciudad de México. 3 camiones y 2 horas después, finalmente llegó a Polanco. El contraste fue como un golpe físico.
Yatsiri bajó del camión en la avenida Presidente Masaryk y se sintió inmediatamente fuera de lugar. Sus tenis blancos desgastados dejaban huellas invisibles sobre las banquetas impecables donde mujeres con bolsas de Chanel y Prada paseaban perros con collares que probablemente costaban más que 3 meses de su renta. Los edificios se elevaban como torres de cristal y acero, reflejando un cielo que aquí parecía más azul, más limpio, como si hasta el smog respetara el código postal. La dirección que doña Lucía le había dado la llevó a un edificio residencial de 20 pisos con fachada de mármol italiano y un portero uniformado que la miró de arriba a abajo con desconfianza apenas contenida. «Vengo para la entrevista de empleo», dijo Yatsiri, manteniendo la barbilla en alto. «Apartamento del penthouse, el señor Lee». El portero revisó su lista con movimientos deliberadamente lentos, como si quisiera hacerla sentir cada segundo de su incomodidad. Finalmente, con un gesto brusco, la dirigió al elevador de servicio. «Piso 20. No uses el elevador principal». Yatsiri apretó los dientes y entró al elevador pequeño y sin ventanas. Mientras subía, se recordó a sí misma por qué estaba aquí. Por Leo, por las terapias, por un futuro donde su hijo pudiera tener más que sobras y esperanzas rotas. Las puertas se abrieron directamente en un vestíbulo privado de mármol blanco con vetas doradas. Una mujer mayor con el cabello plateado recogido en un moño elegante la esperaba. Vestía un uniforme de ama de llaves impecable y su rostro, aunque marcado por años de trabajo, tenía una calidez que inmediatamente puso a Yatsiri un poco más cómoda. «¿Yatsiri Moreno?», preguntó la mujer con una sonrisa amable. «Soy señora Park. Doña Lucía me habló muy bien de ti. Pasa, por favor». Yatsiri siguió a la señora Park a través de puertas dobles que se abrieron revelando un penthouse que parecía sacado de una revista. Los pisos eran de un mármol tan pulido que podía ver su reflejo distorsionado. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que te quitaba el aliento. Había obras de arte en las paredes que Yatsiri no podía identificar, pero que claramente eran originales. Un candelabro de cristal del tamaño de un coche pequeño colgaba del techo de doble altura en la sala principal. «El señor Lee es particular», comenzó la señora Park mientras caminaban, su voz bajando a un tono confidencial. «Es coreano. Llegó hace 2 años para expandir sus negocios aquí. Muy privado, muy exigente. Tiene reglas estrictas». Se detuvo y miró directamente a Yatsiri. «La regla más importante. Lo que veas aquí, lo que escuches aquí, se queda aquí. ¿Entiendes?». Yatsiri asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. «Entiendo. El señor Lee viaja mucho. Cuando está aquí, espera que todo sea perfecto. No le gustan las interrupciones ni las preguntas». La señora Park la guió hacia la cocina, un espacio enorme con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. «Tendrás tu propio horario. Limpieza profunda 3 veces por semana. Los días que él esté aquí, debes ser invisible, como un fantasma, invisible». Yatsiri llevaba años siendo invisible. Para los pasajeros en el camión que apartaban sus bolsas cuando ella se sentaba cerca, para los doctores que hablaban sobre Leo, como si ella no estuviera en la habitación, para el mundo que miraba su piel morena y su cabello afro y decidía su valor antes de que pudiera abrir la boca. «Puedo ser invisible», dijo Yatsiri en voz baja. La señora Park sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que decía. «El pago es de $300 americanos por semana, en efectivo, sin preguntas». Hizo una pausa. «También debes saber que el señor Lee tiene visitas, gente importante, gente peligrosa, y su prometida, la señorita de la Garza, puede ser difícil. $300 por semana». Yatsiri hizo el cálculo mentalmente. 12,000 pesos, más de lo que ganaba en un mes completo trabajando 3 empleos. Podría pagar las terapias de Leo, comprar sus medicinas sin tener que escoger entre comida o tratamiento, tal vez hasta ahorrar. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó. Era tarde en la noche del tercer día cuando Yatsiri finalmente vio a Lee Min-ho.
Estaba terminando de limpiar la biblioteca, un cuarto forrado de estantes de caoba, llenos de libros en coreano, inglés y español. Sus manos se movían con cuidado sobre los lomos de cuero, maravillada por la colección. Había un volumen de Octavio Paz que parecía firmado, y varias ediciones antiguas de Gabriel García Márquez. ¿Sabes leer? La voz vino de la puerta, profunda, y con un acento que hacía que cada palabra sonara filosa. Yatsiri se dio vuelta bruscamente, el trapo de limpieza cayendo de sus manos. El hombre en el umbral era alto, fácilmente 1,90 m, con hombros anchos enfundados en un traje negro que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Lee Min-ho tenía alrededor de 30 y tantos años, con cabello negro peinado hacia atrás, revelando una frente alta y rasgos angulares. Sus ojos eran casi negros, intensos, del tipo que parecían ver directamente a través de ti. Una cicatriz delgada corría desde su ceja izquierda hasta su pómulo. La única imperfección en un rostro que de otro modo sería casi perturbadoramente perfecto. «Sí, señor, sé leer», respondió Yatsiri, forzándose a mantener la mirada firme, a pesar de que cada instinto le gritaba que bajara la vista. Min-ho entró a la biblioteca con pasos silenciosos, sus zapatos italianos sin hacer ruido sobre la alfombra persa. Se detuvo a pocos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que Yatsiri pudiera oler su colonia cara mezclada con algo más oscuro, humo de tabaco y peligro. Su presencia llenaba el cuarto, haciéndolo sentir de repente mucho más pequeño. «La mayoría de la gente que contrato no lee», dijo, sus ojos moviéndose sobre ella con una intensidad que hizo que su piel se erizara. «¿Cómo te llamas?» «Yatsiri Moreno, señor. Yatsiri», repitió su nombre lentamente, como si lo estuviera probando. Nombre náhuatl, flor de rocío. Tomó el libro de Octavio Paz que ella había estado limpiando y lo abrió con dedos largos y cuidadosos. «¿Has leído El laberinto de la soledad?» La pregunta la tomó desprevenida. «Sí, señor, en la preparatoria». Por primera vez algo parecido al interés cruzó su rostro. «¿Y qué pensaste?» Yatsiri dudó. La señora Park había dicho que debía ser invisible, no tener conversaciones sobre literatura mexicana con el jefe de una mafia coreana en medio de la noche, pero había algo en la forma en que él esperaba, con una quietud perfecta, que le hizo responder con honestidad. «Pensé que Paz entendía lo que es vivir en dos mundos, ser mexicano pero nunca completamente aceptado, ser moderno pero atado a raíces antiguas». Tomó aliento. «Ser invisible hasta que alguien decide verte». Min-ho cerró el libro lentamente, sus ojos nunca dejando su rostro. El silencio se extendió entre ellos, pesado con algo que Yatsiri no podía nombrar. Finalmente él habló, y su voz había perdido algo de su filo. «Invisible hasta que alguien decide verte», repitió en voz baja. «Sí, conozco esa soledad». Colocó el libro de vuelta en el estante con precisión exacta. «Puedes irte por esta noche, Yatsiri Moreno». Mientras ella recogía su trapo y se dirigía a la puerta, su voz la detuvo una vez más. «La señora Park dice que tienes un hijo. ¿Qué edad tiene?» Yatsiri se tensó, cada instinto protector activándose. 6 años, señor. ¿Y su padre? No está en el cuadro. Min-ho asintió como si esa respuesta le dijera todo lo que necesitaba saber. «Buenas noches, Yatsiri. Mantendremos la biblioteca limpia. Es mi lugar favorito en esta ciudad de locos». Yatsiri salió, su corazón latiendo fuerte. Había algo en Lee Min-ho que la perturbaba profundamente. No era miedo exactamente, aunque debería serlo. Era algo más peligroso. Era reconocimiento. Como si hubiera visto en sus ojos la misma soledad que ella cargaba todos los días, la misma sensación de estar siempre en el borde, mirando hacia adentro a un mundo que nunca sería completamente suyo. Durante las siguientes 2 semanas, Yatsiri cayó en una rutina que era a la vez cómoda y desconcertante. Llegaba al penthouse 3 veces por semana, siempre temprano en la mañana, y trabajaba con una eficiencia silenciosa que la señora Park elogiaba constantemente. Min-ho viajaba con frecuencia,
a veces desapareciendo por días enteros, y cuando regresaba, había una tensión en el aire que Yatsiri había aprendido a reconocer. Los hombres de traje oscuro que lo acompañaban hablaban en coreano en voz baja, y ella mantenía la cabeza agachada, siendo el fantasma que se esperaba que fuera. Pero hubo momentos, pequeños momentos que se colaban a través de las grietas de la invisibilidad que se suponía que debía mantener. Una mañana, Yatsiri estaba limpiando la sala cuando encontró un rompecabezas de 3000 piezas sobre la mesa de centro, a medio armar. Era una imagen del Palacio de Bellas Artes iluminado de noche, con todos sus detalles arquitectónicos, Art Nouveau, brillando en tonos dorados. Sus dedos se movieron instintivamente hacia una pieza suelta, y antes de que pudiera detenerse, la había colocado en su lugar correcto. «Tienes buen ojo». La voz de Minho vino del balcón. Estaba de pie junto a las puertas abiertas con una taza de café en la mano, todavía en pantalones de pijama de seda negra y una camiseta simple. Se veía más joven así, menos como el dragón que todos temían y más como un hombre que no había dormido bien. Yatsiri retiró su mano rápidamente. «Lo siento, señor, no debí tocar sus cosas». «¿Te gustan los rompecabezas?», preguntó ignorando su disculpa mientras entraba a la sala. «A mi hijo le encantan», respondió ella con cuidado. «Leo puede armar rompecabezas de 1000 piezas en una tarde. Es muy bueno con los patrones». Minho se sentó en el sofá de cuero italiano y señaló el espacio frente al rompecabezas. «Muéstrame». No era una petición. Yatsiri dudó solo un momento antes de acercarse. Escogió 3 piezas rápidamente, sus dedos moviéndose con la misma precisión que había visto en Leo cientos de veces, y las colocó donde pertenecían. Minho observó en silencio, luego hizo lo mismo, agregando 4 piezas más. Trabajaron así durante 10 minutos, sin hablar. Solo el suave clic de las piezas encajando y el ruido distante del tráfico de la ciudad abajo. «Mi hijo también ama los rompecabezas», dijo Minho finalmente, su voz más suave de lo que Yatsiri jamás lo había escuchado. «Tiene 7 años, vive en Seúl con mi madre». Colocó otra pieza, sus movimientos deliberados. «No lo veo tanto como debería». Yatsiri levantó la vista, sorprendida por la confesión. En su rostro había algo vulnerable, una grieta en la armadura que normalmente mantenía tan firme. «¿Por qué no está aquí con usted? Porque este no es lugar para un niño». Minho hizo un gesto hacia las ventanas, hacia la ciudad que se extendía abajo como un organismo viviente y peligroso. «Lo que hago, los enemigos que tengo, es mejor que esté lejos». «Pero lo extraña», dijo Yatsiri suavemente. No era una pregunta. Los ojos de Minho se encontraron con los suyos, y por un momento, ella vio el dolor ahí, crudo y sin filtro. «Cada día». Se puso de pie abruptamente, la vulnerabilidad desapareciendo detrás de su máscara habitual. «Termina el rompecabezas si quieres. Considera que es parte de tu trabajo mantener este lugar vivido». Esa noche, cuando Yatsiri regresó a su apartamento en Iztapalapa, encontró una caja en su puerta. Dentro había un rompecabezas nuevo de 2000 piezas, imagen del Ángel de la Independencia y una nota simple en caligrafía perfecta. «Para Leo. LM». Su abuela Rosita la encontró llorando en la cocina, sosteniendo la caja contra su pecho. «¿Qué pasa, mija?» «Nada, abuela», susurró Yatsiri. «Es solo que hace mucho tiempo que alguien no ve a Leo. Realmente lo ve». La siguiente semana, Minho le pidió que trajera a Leo al penthouse. «Tengo una colección», había dicho con ese tono casual que no engañaba a nadie. «De rompecabezas. Están ocupando espacio. Tal vez a tu hijo le gustaría escoger algunos». Yatsiri había estado a punto de negarse, cada instinto protector gritándole que mantuviera a Leo lejos de este mundo. Pero luego pensó en la nota, en el rompecabezas, en la forma en que Minho había hablado de su propio hijo. Así que aceptó. Leo llegó al penthouse agarrando fuertemente la mano de Yatsiri, sus ojos grandes mirando todo sin hacer contacto directo. Llevaba su camisa favorita con dinosaurios y sus zapatos con luces que ya le quedaban chicos.
Cuando vio la vista desde las ventanas, se detuvo completamente, su boca abriéndose en silencio. Min-ho salió de su oficina, y Yatsiri observó con el corazón en la garganta mientras él se arrodillaba lentamente frente a Leo, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Hola, Leo. Soy Min-ho. Tu mamá me dijo que te gustan los rompecabezas», señaló hacia una habitación lateral. «Tengo muchos ahí. ¿Quieres verlos?» Leo no respondió, pero sus ojos se movieron hacia donde Min-ho había señalado. Lentamente soltó la mano de Yatsiri y caminó hacia la habitación. Lo que encontró lo hizo quedarse quieto con asombro visible. Había al menos 20 cajas de rompecabezas apiladas, desde 500 hasta 5000 piezas, con imágenes de todo, desde la Torre Eiffel hasta la Gran Muralla China. «Puedes escoger 3», dijo Min-ho, sentándose en el piso junto a Leo pero sin tocarlo. «O podemos armar uno aquí si quieres». Leo escogió uno de 3000 piezas, imagen del Zócalo de la Ciudad de México en día de fiesta. Sin decir palabra, abrió la caja y comenzó a separar las piezas por colores. Min-ho observó por un momento, luego comenzó a ayudar, siguiendo el sistema de Leo sin preguntas. Yatsiri los observó desde la puerta, lágrimas amenazando con caer. Ver a su hijo, su hermoso niño que el mundo trataba como si fuera roto, trabajando lado a lado con este hombre peligroso, que de alguna manera entendía exactamente cómo acercarse a Leo sin asustarlo, era algo que no tenía palabras para describir. Trabajaron durante 2 horas. Min-ho nunca intentó forzar una conversación. Nunca tocó a Leo sin advertencia. Solo armaron el rompecabezas juntos, 2 mentes que pensaban en patrones y lógica, encontrando un idioma común que no requería palabras. Cuando terminaron, Leo hizo algo que casi nunca hacía. Miró directamente a Min-ho a los ojos por 3 segundos completos y dijo: «Gracias». Pero fue la llegada de Camila de la Garza lo que cambió todo. Yatsiri estaba doblando toallas en el cuarto de lavandería cuando escuchó los tacones. No eran los pasos medidos de la señora Park o el caminar silencioso de Min-ho. Estos tacones repiqueteaban contra el mármol como una declaración de guerra, rápidos y furiosos. «Min-ho, Min-ho, ¿dónde chingados estás?» La voz era aguda, con el acento arrastrado de alguien que había ido a escuelas privadas caras y nunca había tenido que pedir nada 2 veces. Yatsiri salió cautelosamente del cuarto de lavandería y se encontró cara a cara con Camila de la Garza. La mujer era impresionante de una manera que te hacía sentir inmediatamente inferior. Alta, delgada hasta el punto de lo irreal, con cabello rubio platino que caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Llevaba un vestido Versace color rosa pálido que probablemente costaba más que 1 año de renta de Yatsiri, y sus uñas, largas y afiladas como garras, estaban pintadas de un rojo sangre perfecto. Pero eran sus ojos lo que más perturbaba, fríos y calculadores, del tipo que evaluaban tu valor y te descartaban en medio segundo. Esos ojos se posaron en Yatsiri y algo cruel brilló en ellos. «Ah, nueva sirvienta», dijo la palabra como si tuviera un sabor amargo. «¿Dónde está mi prometido?» «El señor Lee está en su oficina, señorita», respondió Yatsiri, manteniendo su voz neutral. Camila se acercó y Yatsiri pudo oler su perfume, algo floral y excesivamente dulce, que probablemente costaba $500 la onza. «Señorita, ¡ay, qué linda! Soy la señora de la Garza. Pronto seré la señora Lee». Extendió su mano, mostrando un anillo de compromiso con un diamante tan grande que parecía obsceno. «¿Y tú eres?» «Yatsiri Moreno, señora. Yatsiri». Camila repitió su nombre con un tono burlón. «¡Qué nombre tan pintoresco!» «Dime, Yatsiri, ¿de qué parte de México eres?» «Déjame adivinar. ¿Oaxaca? ¿Guerrero? Tienes esa complexión». La forma en que dijo complexión hizo que sonara como un insulto. «Veracruz, señora». «Ah, la costa. Eso explica el cabello». Camila hizo un gesto hacia el cabello afro natural de Yatsiri con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tan exótico. Debe ser difícil de manejar».
Hay tratamientos excelentes ahora, ya sabes. Podrían hacer que se vea más presentable. Yatsiri apretó los dientes tan fuerte que le dolió la mandíbula. Me gusta mi cabello como está, señora. ¡Qué valiente! Camila se rió, un sonido como cristal rompiéndose. Bueno, asegúrate de que mi habitación esté lista. Estaré quedándome aquí este fin de semana. Minho y yo tenemos que discutir los arreglos de la boda. Se alejó, sus tacones martillando el mármol. Luego se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y Yatsiri, una cosa más. Sé invisible cuando haya invitados, ¿sí? Es tan incómodo cuando la ayuda está presente. Durante las siguientes semanas, Camila se convirtió en una presencia constante y torturadora en el penthouse. Parecía tener un talento especial para aparecer exactamente cuando Yatsiri estaba trabajando. Sus comentarios eran como cortes de papel, pequeños pero constantes. «Ay, Yatsiri, limpiaste este espejo, pero todavía tiene manchas. ¿No te enseñaron en tu pueblito cómo limpiar correctamente? Yatsiri, mi vestido tiene una arruga. ¿Sabes cómo usar una plancha o eso es demasiado complicado? Qué tierno ese pequeño apartamento donde vives. Minho me lo mencionó. En Iztapalapa, ¿verdad? Tan peligroso por ahí. Pero supongo que para gente como tú es normal». Minho nunca estaba presente para estos encuentros. Camila era cuidadosa con eso, esperando hasta que él saliera de la habitación o estuviera al teléfono. Y Yatsiri nunca decía nada. Necesitaba este trabajo. Necesitaba esos $300 semanales como necesitaba aire. Pero una tarde, todo escaló. Yatsiri estaba arreglando los arreglos florales en la sala cuando Camila entró con dos de sus amigas, mujeres igualmente hermosas e igualmente crueles, todas riendo sobre algo en sus teléfonos. Yatsiri intentó ser invisible, moviéndose hacia la salida. «Espera». La voz de Camila la congeló en el lugar. «Ven aquí. Quiero que conozcas a alguien». Sus amigas se rieron, y Yatsiri supo que nada bueno vendría de esto. «Esta es Yatsiri. Ella limpia aquí. Yatsiri, muéstrales tus manos». Yatsiri las mantuvo a sus costados. «Estoy trabajando, señora de la Garza». «No te pregunté si estabas trabajando. Te dije que mostraras tus manos». El tono de Camila se había vuelto filoso, peligroso. Lentamente, Yatsiri levantó sus manos. Estaban ásperas, con callos de años de trabajo duro, las uñas cortas y sin pintar. En comparación con las manos de manicura perfecta de Camila y sus amigas, con sus anillos de diamantes y pulseras de oro, parecían exactamente lo que eran, manos de una mujer que trabajaba con ellas para sobrevivir. «Miren», dijo Camila a sus amigas, «estas son manos honestas, manos de trabajadora, tan diferentes de las nuestras, ¿verdad?» Sus amigas rieron. «Dime, Yatsiri, ¿alguna vez has usado joyería fina? ¿Sabes lo que se siente tener diamantes en tus dedos?» «No, señora. Por supuesto que no. Gente como tú no necesita esas cosas. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Como pagar la renta, ¿verdad?» Camila se acercó más. «Minho me contó sobre tu hijo, el niño especial. Qué difícil debe ser para ti, siendo madre soltera. ¿El padre los abandonó?» La sangre de Yatsiri hirvió, pero mantuvo su voz calmada. «¿Necesita algo más, señora? Tengo trabajo que terminar». «¡Ay, qué sensible!» Toqué un nervio. Camila sonrió, sabiendo exactamente qué estaba haciendo. «Puedes irte, pero antes limpia esto». Deliberadamente dejó caer su copa de vino sobre la alfombra persa blanca. El líquido rojo se expandió como sangre. Yatsiri se arrodilló y comenzó a limpiar, su dignidad el único escudo que le quedaba. Mientras trabajaba, escuchó a Camila susurrar a sus amigas. «Es buena en su lugar. Minho insistió en contratarla. Dice que es eficiente. Yo digo que le gusta tener cosas bonitas que mirar, aunque sean ayuda». Fue esa noche, trabajando tarde porque Camila había accidentalmente derramado cosas en 3 habitaciones diferentes, cuando Yatsiri escuchó las voces. Venían de la oficina de Minho, donde la puerta estaba entreabierta. Debía irse, debía ser invisible. Pero la voz de Camila, usualmente dulce y melosa cuando hablaba con Minho, sonaba diferente, sonaba calculadora.
No entiende lo valiosa que es esa conexión, Minho. Mi padre controla la mitad de los puertos en Veracruz. Si te casas conmigo, tendrás acceso completo para mover tu mercancía sin interferencia. Ya tenemos un acuerdo de negocio, Camila. No necesitamos un matrimonio para eso. La voz de Minho sonaba cansada, pero el matrimonio sella el trato, hace que mi padre confíe en ti completamente. Y cuando confía en ti, hubo una pausa. Hay otras oportunidades, transferencias bancarias que podríamos redirigir, documentos que podríamos modificar. Con mi acceso a sus cuentas y tu red de distribución, podríamos tomar control de todo el imperio de la Garza, eventualmente. Silencio. Luego, Minho. ¿Estás sugiriendo que traicionemos a tu propio padre? Camila se rió. Ay, Minho, tan sentimental. Mi padre me ha usado como moneda de cambio toda mi vida. Es tiempo de que yo use sus recursos para mí. Pero necesito un socio, alguien despiadado, alguien como tú. Esto no es lo que acordamos. Los planes cambian, cariño. Podemos ser los más poderosos de México. Solo necesitamos ser inteligentes y pacientes. Yatsiri se alejó de la puerta silenciosamente, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que la escucharían. Camila no solo era cruel, era una traidora. Estaba planeando destruir a su propia familia y arrastrar a Minho en su plan. Y Yatsiri, la invisible sirvienta, ahora lo sabía todo. Durante 3 días, Yatsiri cargó el peso del secreto como una piedra en su estómago. Cada vez que veía a Minho, las palabras amenazaban con derramarse. Cada vez que Camila la trataba como basura, tenía que morderse la lengua para no gritarle que sabía exactamente qué clase de víbora era. Pero, ¿quién le creería? Ella era solo la sirvienta, la invisible, la que limpiaba los pisos de mármol con sus manos ásperas mientras ellos jugaban sus juegos de poder. La explosión llegó durante la fiesta del Día de Muertos. Minho había decidido celebrar la festividad mexicana en su hacienda en Valle de Bravo, una propiedad fortificada a 2 horas de la ciudad que normalmente usaba para reuniones de negocios discretas. Había invitado a políticos, empresarios y miembros de las familias criminales más importantes de México. El padre de Camila, don Sebastián de la Garza, un hombre con conexiones que llegaban hasta Los Pinos, sería el invitado de honor. Yatsiri no había querido ir, pero la señora Park insistió. Necesitamos todo el personal. Es un evento importante. Te pagarán extra. Y Yatsiri, que siempre necesitaba dinero, aceptó. La hacienda era impresionante. Una construcción colonial restaurada con paredes de piedra gruesas, como fortalezas, y un patio central decorado para la ocasión con cientos de cempasúchil naranjas brillantes, velas parpadeantes y un altar de muertos elaborado de 3 niveles lleno de fotografías, pan de muerto y calaveras de azúcar. Papel picado de colores colgaba de los árboles, moviéndose suavemente en la brisa nocturna del lago. Los invitados llegaron vestidos elegantemente, algunos con trajes caros, otros con vestidos de diseñador. Había mariachis tocando en una esquina, y meseros uniformados circulaban con charolas de mezcal artesanal y bocadillos gourmet. Yatsiri trabajaba en la cocina, ayudando a preparar los platillos tradicionales que irónicamente ninguno de los invitados realmente comería. Camila estaba en su elemento, flotando entre los invitados con su vestido Alexander McQueen negro con bordados de calaveras en cristales Swarovski, que probablemente costaba más que lo que Yatsiri ganaría en toda su vida. Tenía a Minho de su brazo como un trofeo, presentándolo a todos como mi prometido, con una posesividad que hacía que Yatsiri tuviera que voltear la mirada. Fue cerca de medianoche cuando todo se desmoronó. Yatsiri estaba llevando una charola de vasos limpios de regreso a la cocina cuando escuchó su nombre. No su nombre, algo peor. Esa negrita que Minho contrató. Sí, la de Iztapalapa, con el hijo retrasado. La voz de Camila venía del corredor lateral, hablando con alguien que Yatsiri no podía ver. Yatsiri se congeló, su corazón deteniéndose. Pues mira, no sé qué le ve. Es decente limpiando, supongo, pero tiene ideas por encima de su lugar.
El otro día la encontré tocando mis cosas, mis joyas. La mentira salió de la boca de Camila tan suavemente como veneno. No dije nada porque Minho parece tenerle. Lástima. Pero entre tú y yo creo que deberíamos revisarla antes de que se vaya hoy. Esta gente, ya sabes cómo son, no pueden evitarlo. La sangre de Yatsiri se convirtió en hielo y luego en fuego. Sus manos temblaron tanto que los vasos en la charola tintinearon. Respiró profundamente, tratando de calmarse, tratando de ser profesional, tratando de ser invisible. Pero entonces Camila apareció en el corredor y cuando vio a Yatsiri ahí parada, supo que había sido escuchada y en lugar de retractarse, sonrió. Ah, Yatsiri, justo la persona que estaba buscando. Caminó hacia ella, sus tacones sonando como sentencias. Hay un pequeño problema. Falta un reloj de mi habitación. Un Cartier de oro. Muy valioso. ¿Sabes algo al respecto? No, señora. La voz de Yatsiri salió más firme de lo que se sentía. Qué extraño, porque tú fuiste la última persona en limpiar mi habitación. Camila ladeó la cabeza, sus ojos brillando con malicia. Voy a tener que pedirle a seguridad que te revise. Es solo protocolo, ¿entiende? De repente, había 2 guardias de seguridad ahí, hombres grandes con caras de piedra. Uno de ellos extendió la mano hacia el bolso de Yatsiri. No. Yatsiri dio un paso atrás. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho. Camila levantó la voz, lo suficiente para que otros invitados comenzaran a notar. Si no tienes nada que esconder, no debería ser problema. Se estaba formando una pequeña multitud. Políticos, empresarios, criminales, todos mirando a Yatsiri como si fuera un espectáculo. Yatsiri sintió que las paredes se cerraban. Sintió todos esos ojos juzgándola, condenándola antes de cualquier evidencia. Vio en sus caras lo mismo que había visto toda su vida. La suposición automática de que alguien como ella, con su piel morena y su trabajo humilde, debía ser culpable. Uno de los guardias tomó su brazo, no suavemente. «Señorita, por favor, venga con nosotros». Y algo en Yatsiri se rompió, no con miedo, sino con furia. Años de silencio, años de ser invisible, años de soportar insultos y desprecia y trabajar hasta que sus manos sangraran para darle a su hijo una oportunidad. Todo explotó. «Suéltame». Arrancó su brazo libre. «No robé nada. Nunca he robado nada en mi vida». «Las pruebas dicen lo contrario», dijo Camila con voz dulce y venenosa. «¿Qué pruebas? ¿Tu palabra?» Yatsiri se enfrentó a ella y vio sorpresa cruzar el rostro de Camila. Nadie, especialmente no la ayuda, le hablaba así. «No hay ningún reloj. Nunca lo hubo. Esta es solo otra forma de humillarme, ¿verdad? Otra forma de recordarme mi lugar». «Cuidado con lo que dices», advirtió Camila, su voz bajando peligrosamente. Pero Yatsiri estaba más allá del cuidado. «¿O qué? ¿Me vas a acusar de más cosas que no hice? ¿Vas a inventar más mentiras?» Miró a la multitud de caras ricas mirándola con disgusto y fascinación. «Ustedes ya decidieron que soy culpable, una mujer pobre, morena, de Iztapalapa. Por supuesto que debí haberlo robado. Gente como yo siempre roba, ¿verdad?» «Suficiente», dijo Camila fríamente. «Estás despedida. Guardias, sáquenla». «Sé lo que eres». Las palabras salieron de Yatsiri antes de que pudiera detenerlas. «Sé lo que planeas. Escuché todo. La traición a tu padre, los planes de robar su imperio, todo». El silencio que siguió fue absoluto. Camila se quedó completamente quieta, su rostro convirtiéndose en una máscara de hielo. Luego sonrió lentamente, una sonrisa que no tenía humor, solo amenaza pura. «¿Acabas de admitir que espías a tus empleadores?», preguntó suavemente. «¿Que escuchas conversaciones privadas? Eso es bastante serio». Miró a los guardias. «Llévenla, ahora. Y si dice una palabra más de sus fantasías delirantes, llámenme a la policía. Acusaciones falsas son un crimen». Las manos de los guardias se cerraron alrededor de los brazos de Yatsiri, esta vez con fuerza real. El pánico finalmente la alcanzó. Había ido demasiado lejos. Había hablado cuando debía haberse quedado callada, y ahora no solo perdería su trabajo, sino que nadie le creería.
La palabra de una sirvienta contra la de Camila de la Garza no era ni siquiera una competencia. «Déjenla ir». La voz cortó el aire como una navaja. Minho estaba en la entrada del corredor, inmóvil, con su traje negro haciéndolo parecer una sombra viviente. Pero eran sus ojos lo que hizo que todos retrocedieran. Fríos, oscuros, absolutamente letales. «Minho, cariño», comenzó Camila, su voz instantáneamente cambiando a dulce. «Esta mujer acaba de hacer acusaciones ridículas. Les dije que la dejen ir». Minho no levantó la voz. No tenía que hacerlo. Los guardias soltaron a Yatsiri inmediatamente, dando pasos atrás. Minho caminó hacia ellos con pasos medidos, y la multitud se apartó como agua. Se detuvo frente a Yatsiri, y por un terrible momento ella pensó que iba a despedirla él mismo, que había escuchado sus acusaciones contra su prometida y había decidido que era una mentirosa problemática. Entonces habló, y sus palabras estaban dirigidas a Camila, pero sus ojos permanecían en Yatsiri. «¿Cuánto escuchaste?» Yatsiri tragó saliva. «Todo, señor. Escuché todo». Vio algo cambiar en su expresión. No sorpresa, algo más como confirmación, como si una pieza final de un rompecabezas hubiera encajado en su lugar. «Minho, ella está mintiendo», dijo Camila, su voz subiendo de tono. «Es una sirvienta resentida, inventando historias porque la confronté sobre el robo. No hay ningún robo». Minho finalmente miró a Camila y lo que fuera que ella vio en su rostro la hizo retroceder. «El reloj está en tu joyero». «Lo verifiqué hace 20 minutos». Hizo una pausa. «Después de que instalé cámaras en mi oficina hace 3 semanas». El color drenó del rostro de Camila. «¿Qué?» «Cámaras», repitió Minho. «Y micrófonos. Tengo grabadas cada conversación que has tenido en este lugar durante las últimas 3 semanas, incluyendo tus planes, con Rodrigo Salazar del Cártel del Pacífico, incluyendo los documentos bancarios falsos que preparaste, incluyendo tu plan para asesinar a tu padre y culparme a mí». El silencio era ensordecedor. Don Sebastián de la Garza, que había estado observando desde la multitud, dio un paso adelante, su rostro pálido. Camila negó con la cabeza, riendo nerviosamente. «Eso es ridículo». «¿Por qué iba a...?» «Porque eres ambiciosa y despiadada, y pensaste que yo era lo suficientemente estúpido o enamorado para no notarlo». Minho señaló a 2 de sus propios hombres. «Escolten a la señorita de la Garza a la sala de estar. Su padre y yo tenemos que discutir qué hacer con ella». «No, no puedes hacer esto». Camila intentó agarrar el brazo de Minho, pero él se apartó como si su toque quemara. «Minho, por favor, te amo». Todo esto fue un malentendido. «Tú no amas a nadie excepto a ti misma», dijo Minho quedamente, «y tu único malentendido fue pensar que podías jugar conmigo». Mientras se llevaban a Camila, gritando amenazas y súplicas, Minho se volvió hacia Yatsiri. La multitud seguía mirando, fascinada por el drama desplegándose. «Tú», dijo suavemente, «ven conmigo». La llevó a través de la hacienda hasta un estudio pequeño y privado, cerrando la puerta detrás de ellos. Por un largo momento, solo se miraron. Yatsiri estaba temblando, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó finalmente. «Sospeché durante semanas. Camila era demasiado perfecta, demasiado dispuesta a ofrecerme exactamente lo que necesitaba». Minho se apoyó contra el escritorio, y por primera vez desde que lo conocía, Yatsiri lo vio lucir cansado. «Pero no tenía pruebas, hasta que tú lo confirmaste. ¿Me usaste?». La pregunta salió amarga. «No». Levantó la vista, y había algo crudo en su mirada. «Te protegí. Las cámaras, las grabaciones, todo fue para asegurarme de tener evidencia antes de que ella pudiera lastimarte. Porque sabía que eventualmente lo intentaría. Sabía que eres demasiado inteligente, demasiado observadora. Sabía que verías algo, y sabía que cuando lo hicieras, ella te destruiría por ello». Yatsiri sintió lágrimas quemar sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase?». Minho cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos.
levantó su mano, dudó por un momento, luego gentilmente limpió una lágrima de su mejilla con su pulgar. Porque cuando te miro, veo a alguien real, no una fachada, no un juego, solo una mujer extraordinaria, haciendo lo imposible por su hijo. Y porque cuando Leo me miró a los ojos, fue la primera vez en 2 años que sentí algo además de rabia y vacío. «Soy tu empleada», susurró Yatsiri. «Eres mucho más que eso, y ambos lo sabemos». Su mano seguía en su mejilla, cálida y sólida. «Pero primero necesito terminar esto. Necesito asegurarme de que Camila y todos los que trabajaron con ella no puedan lastimarte. ¿Confías en mí?» Yatsiri debería decir que no. Debería alejarse de este hombre peligroso y su mundo violento. Pero cuando miró sus ojos, vio la misma soledad que la había perseguido toda su vida, y supo que él veía la misma en ella. «¿Qué necesitas que haga?» Minho sonrió y era una sonrisa de depredador. «Necesito que seas exactamente quien eres, inteligente, valiente e invisible cuando necesitas serlo». Se enderezó, volviendo al hombre de negocios calculador. «Camila tiene una reunión programada mañana con Rodrigo Salazar. Va a intentar convencerlo de atacar mi operación en Veracruz mientras estoy aquí. Necesito que esa reunión suceda, pero con algunas modificaciones». Durante la siguiente hora, Minho le explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, y requería que Yatsiri se pusiera directamente en peligro, pero también era brillante. Usaba la arrogancia de Camila contra ella, su creencia de que gente como Yatsiri era demasiado estúpida e insignificante para ser una amenaza. «Si hago esto», dijo Yatsiri lentamente, «si te ayudo a atraparla, ¿qué pasa después? Conmigo, con Leo». «Después», dijo Minho, y había una promesa en su voz que hizo que el corazón de Yatsiri latiera más rápido. «Te aseguras de que tú y Leo nunca tengan que preocuparse por dinero otra vez. Les doy una casa segura, educación para Leo, todo lo que necesiten. Y me aseguro de que nadie, nunca, te trate como invisible otra vez. No quiero caridad. No es caridad. Es un pago por riesgo y por otra cosa». Se acercó más. «Cuando esto termine, me gustaría llevarte a cenar. Una cena real, no como empleador y empleada, como Minho y Yatsiri». Ella debería decir que no, pero la forma en que él la miraba, como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger, era algo que nunca había experimentado. «Una cena», aceptó. «Pero primero, atrapemos a una traidora». A la mañana siguiente, el plan se puso en marcha. Camila, bajo arresto domiciliario en una de las habitaciones de la hacienda con guardias afuera, logró enviar un mensaje codificado a Rodrigo Salazar. El mensaje, por supuesto, había sido permitido por Minho. Decía que tenía información crítica sobre las rutas de Minho y que necesitaban reunirse en secreto. Yatsiri fue enviada a la habitación de Camila con comida, jugando su papel de sirvienta obediente perfectamente. Camila, desesperada y furiosa, vio una oportunidad. «Tú», escupió cuando Yatsiri entró, «esto es tu culpa. Si no hubieras abierto tu maldita boca». «Lo siento, señorita de la Garza», dijo Yatsiri sumisamente, manteniendo sus ojos bajos. «Solo traigo su comida». Camila la estudió, y Yatsiri pudo ver los engranajes girando en su cabeza. «Espera, tú conoces esta propiedad, ¿verdad? ¿Trabajaste aquí antes?» «Sí, señorita». «¿Hay alguna forma de salir sin que los guardias me vean?» Yatsiri dudó, como si tuviera miedo. Hay un pasaje de servicio. Conecta todas las habitaciones con la cocina. Los dueños originales lo construyeron para que los sirvientes pudieran moverse sin ser vistos». Los ojos de Camila brillaron. «Muéstramelo, ahora, y te pagaré. $10,000. Efectivo». Yatsiri la llevó a través del pasaje estrecho, iluminado solo con luces tenues. Lo que Camila no sabía era que cada centímetro estaba siendo grabado, y que el pasaje la llevaría exactamente donde Minho la quería, directamente a la bodega donde Rodrigo Salazar esperaba, rodeado de agentes federales disfrazados como sus hombres. Cuando Camila entró a la bodega y comenzó a hablar,
ofreciendo información sobre las operaciones de Min-ho, entregando documentos, prometiendo acceso a las cuentas de su padre. Cada palabra fue grabada. Y cuando los agentes federales revelaron sus identidades, su rostro de shock y horror fue casi satisfactorio. Casi. Pero lo que realmente satisfizo a Yatsiri fue ver a Min-ho entrar a la bodega con don Sebastián de la Garza, cuyo rostro mostraba dolor y rabia mezclados mientras miraba a su hija esposada, finalmente viendo la verdad de lo que era. La acusación es traición, conspiración para cometer asesinato, fraude bancario y asociación delictiva, dijo uno de los agentes mientras leía a Camila sus derechos. Señorita de la Garza está bajo arresto. Camila miró a Min-ho con ojos llenos de odio. Me arruinaste. Lo tenía todo planeado. Te arruinaste tú misma, respondió Min-ho fríamente. El momento en que subestimaste a la mujer que limpiaba tus pisos. Mientras se llevaban a Camila, gritando amenazas hasta que su voz se desvaneció, Yatsiri se quedó junto a Min-ho, temblando con la liberación de toda la tensión. Él tomó su mano, justo ahí frente a todos, y la apretó suavemente. Terminó, dijo quedamente. Estás a salvo. La noticia del arresto de Camila de la Garza y la caída de su red de corrupción se esparció por la élite mexicana como pólvora. En cuestión de días, noticieros y columnas de chisme político hablaban de la princesa traidora que había intentado vender a su propio padre y asociarse con un cártel a espaldas de todos. Don Sebastián, por proteger su propio nombre, colaboró con las autoridades, entregando documentos que implicaban a su hija, pero lo dejaban a él en una posición más segura. Camila, en cambio, enfrentaría años de prisión, aislada del mundo de lujos que siempre había creído su derecho divino. Para Yatsiri, sin embargo, las consecuencias fueron más íntimas. De un día para otro su vida cambió radicalmente. Min-ho cumplió cada palabra que había prometido. Encontró un departamento amplio y seguro en Coyoacán, lejos de la violencia cotidiana de Iztapalapa, con un pequeño parque cercano y una escuela especializada a pocas cuadras. El contrato de renta estaba a nombre de Yatsiri, y ella tuvo que leerlo 3 veces para creerlo. La primera vez que abrió la puerta con sus propias llaves y vio el interior, pisos de madera cálida, paredes recién pintadas, una cocina pequeña pero moderna. Sintió que las piernas casi no la sostenían. «Este es tu lugar», dijo Min-ho detrás de ella, sosteniendo una caja con los rompecabezas de Leo. «No es un préstamo, no es un favor. Es una inversión en el futuro de Leo y en tu paz mental». «No puedo aceptar algo así», murmuró Yatsiri, aunque su voz temblaba de emoción. «Es demasiado. Tú te pusiste en la mira de una mujer que no habría dudado en mandarte matar si hubiera sospechado la mitad de lo que sabías», respondió él con calma. «No hay cantidad de dinero que pague eso, pero este es un comienzo». Leo corrió hacia la ventana que daba a la calle arbolada, sus ojos brillando. «Mami, hay árboles, y no hay tantos coches, y hay pájaros». Yatsiri lo miró, y el nudo en su garganta se volvió demasiado grande para tragarlo. Sin pensarlo demasiado, se giró y abrazó a Min-ho. No fue un abrazo tímido, fue un abrazo desesperado, agradecido, el tipo de abrazo que uno le da a alguien que ha cambiado el curso de su vida. Por un segundo él pareció sorprendido, y luego sus brazos la rodearon con una fuerza segura, su mano subiendo para sostener la parte de atrás de su cabeza, como si estuviera protegiéndola de un golpe invisible. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», murmuró él contra su cabello. «No conmigo». Esa noche, Min-ho se quedó a cenar con ellos en el nuevo departamento. No hubo chefs ni comida gourmet. Yatsiri preparó arroz con frijoles, tortillas recién calentadas en el comal y un poco de pollo en salsa roja. El olor llenó el lugar con algo que no venía en ningún contrato de renta, el inicio de un hogar. Min-ho comió en la mesa pequeña de la cocina, sentado en una silla endeble que probablemente no estaba acostumbrada a sostener hombres que mandaban sobre imperios criminales. Leo, concentrado en un rompecabezas extendido sobre el suelo, de vez en cuando levantaba la vista,
para hacer preguntas sobre las piezas que mostraban edificios o monumentos. Minho le respondía con paciencia, explicando qué era la Torre Latinoamericana o la Basílica de Guadalupe, mezclando datos precisos con pequeñas anécdotas. Cuando era niño, dijo en algún momento, mi abuela me llevaba a los templos en Busan y me contaba historias de dragones que protegían las montañas. Nunca pensé que terminaría en un país donde los dragones son de carne y hueso y se esconden en oficinas de políticos. Los dragones también pueden proteger, comentó Yatsiri, mirándolo por encima de su vaso de agua. No todos tienen que quemarlo todo. Sus miradas se encontraron y hubo un silencio denso entre ellos, lleno de cosas no dichas. Leo, ajeno al peso de ese intercambio, encontró una pieza complicada y la colocó en su lugar con una precisión perfecta. Los meses siguientes se convirtieron en una nueva normalidad extraña. Yatsiri ya no era la empleada invisible del penthouse de Polanco, ahora era la mujer a la que el dragón escuchaba, la que tenía una llave especial de la hacienda en Valle de Bravo, la que podía caminar a su lado en ciertos espacios, aunque el mundo aún no supiera exactamente qué eran el uno para el otro. Minho reorganizó parte de sus operaciones, moviendo algunas cosas a Corea y otras a países donde la presión era menor. Al mismo tiempo, comenzó a limpiar partes de su imperio, negocios legales, inversiones en tecnología, acuerdos con gobiernos extranjeros para combatir a los mismos cárteles con los que antes había hecho tratos. No se convirtió en santo de la noche a la mañana. Nadie en ese mundo puede hacerlo sin pagar un precio altísimo. Pero empezó algo distinto, una transición. Yatsiri se convirtió en su voz de conciencia, no pedida pero necesaria. Cuando él sugería una ruta que ponía en peligro comunidades enteras, ella simplemente lo miraba hasta que él suspiraba y decía, «Está bien, buscaremos otra opción». Cuando proponía alianzas con hombres cuyo nombre daba miedo solo pronunciarlo, ella preguntaba, ¿qué harían ellos si supieran de Leo, de nuestro Leo? Y él entendía. Una tarde, mientras caminaban juntos por los canales de Xochimilco, lejos de guardaespaldas visibles, él finalmente dijo lo que llevaba tiempo flotando entre ellos. Cuando te conocí, eras invisible para todos menos para mí. Miraba el agua, donde trajineras decoradas con flores y luces de colores pasaban lentamente, con familias riendo y música de fondo. Me di cuenta de eso en la biblioteca. No eras solo una mujer limpiando estantes, eras alguien que sabía quién era Octavio Paz y que entendía su soledad, alguien que veía las cosas que otros ignoraban. Siempre he visto demasiado, respondió Yatsiri con una media sonrisa triste, pero ver no sirve de nada cuando nadie te escucha. Yo te escucho. Él se giró hacia ella, deteniéndose. Estaban en una trajinera privada, lejos de las otras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Y quiero seguir escuchándote, no como jefe, no como benefactor, como hombre, como alguien que... Se detuvo, buscando palabras que probablemente no usaba a menudo. Como alguien que te necesita más de lo que es prudente en mi línea de trabajo. Yatsiri sintió el corazón acelerarse. Mi vida ha sido una serie de hombres diciéndome que me necesitan, pero solo queriendo usarme, como empleada, como cuerpo, como objeto para limpiar sus desastres. Lo miró a los ojos, profundamente. ¿Qué es lo que tú necesitas, Minho? Él tomó aire, como si fuera a saltar desde una altura peligrosa. Necesito que me digas cuando estoy a punto de convertirme en el monstruo que mi padre siempre quiso que fuera. Necesito que me recuerdes que el poder sin propósito solo es caos. Necesito que Leo me mire como me miró esa primera vez, sin miedo. Necesito. Sonrió apenas con vulnerabilidad. Necesito que te quedes. Ella debería tener miedo. Ese hombre seguía siendo jefe de una mafia, aunque ahora disfrazada de conglomerado internacional. Había sangre en sus manos, había decisiones que nunca podría justificar, pero también había visto cómo se arrodillaba al lado de Leo durante una crisis sensorial, sosteniendo sus manos sin apretar.
hablando en voz baja hasta que el niño se calmaba. Había visto cómo se enfrentaba a políticos corruptos sin pestañear, exigiendo condiciones que protegían a comunidades enteras a cambio de su colaboración. Había visto al hombre detrás del dragón. «Entonces quédate tú también», respondió ella, suave pero firme. «No solo en mi vida, sino en la vida de Leo. No quiero promesas de boda ni cuentos de hadas. Quiero saber que cuando él mire hacia atrás, verá que no solo tuvo una madre que lo defendió, sino también a alguien más que eligió quedarse». Bajó la mirada hacia el agua. «Si no puedes prometer eso, mejor terminamos aquí». Minho no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su mano, la misma mano áspera que Camila una vez había humillado frente a sus amigas, y la besó con una reverencia que nadie le había mostrado jamás. «No soy un buen hombre», dijo, su voz apenas un murmullo, «pero seré el mejor hombre que pueda ser para ustedes, para ti, para Leo. Y si alguna vez fallo, tendrás permiso de recordarme quién diablos quiero ser ahora». Un año después, la trajinera en Xochimilco no era privada, pero sí especial. Estaba decorada con flores de cempasúchil y lirios blancos, con farolitos de papel colgando en hileras sobre sus cabezas. Había música de marimba mezclada con un grupo pequeño, de músicos coreanos tocando instrumentos tradicionales. En una esquina, un altar pequeño fusionaba fotografías de los ancestros de Minho con retratos en blanco y negro de la familia de Yatsiri, unidos en una mezcla improbable pero profundamente coherente. Yatsiri no vestía un vestido de novia tradicional blanco. Llevaba un huipil bordado a mano con motivos florales de Veracruz, combinado con una falda larga de seda que había sido diseñada en Seúl. Su cabello afro estaba adornado con pequeñas flores de cempasúchil y alfileres de plata coreana. Al lado de ella, Minho vestía un hanbok moderno en tonos oscuros, con detalles discretos en verde esmeralda que combinaban con los bordados del huipil de Yatsiri. Leo, ahora de 7 años, llevaba un pequeño traje negro con una corbata verde que él mismo había elegido. Sostenía los anillos con la concentración absoluta que solo reservaba para los rompecabezas más difíciles. Cuando el oficiante, un juez mexicano que también entendía lo suficiente de inglés y coreano para manejar la ceremonia mixta, le pidió que se los entregara, Leo miró primero a su madre, luego a Minho. «¿Puedo decir algo?», preguntó, su voz clara pero tímida. Todos rieron suavemente y el juez asintió. «Claro, Leo». Leo se aclaró la garganta. «Cuando conocí a Minho, pensé que era un señor serio que solo sabía de rompecabezas. Hubo algunas risas más fuertes. Luego vi que también sabía cómo escuchar. Escucha a mi mamá cuando está cansada, me escucha cuando no quiero hablar, y escucha incluso cuando nadie dice nada». Miró a Minho directamente, el mismo contacto visual firme que antes le costaba tanto hacer. «Quiero que sigas haciendo eso, escuchando, y quiero que te quedes con nosotros». Yatsiri lloró abiertamente entonces, sin intentar disimularlo. Minho tomó los anillos con manos que temblaban apenas, y cuando colocó el anillo en el dedo de Yatsiri, susurró palabras que no eran parte de ninguna tradición oficial. «Prometo quedarme», dijo. «Prometo protegerte no como posesión, sino como aliada. Prometo que nunca volverás a ser invisible mientras yo esté vivo». Ella respondió con un susurro propio. «Prometo recordarte quién eres cuando el mundo intente convertirte en algo más. Prometo que este hogar que estamos construyendo no se basa en miedo, sino en elección». Cuando se besaron, las trajineras cercanas, curiosas por la mezcla de cultura y lujo discreto, estallaron en aplausos espontáneos. Los mariachis comenzaron a tocar Cielito Lindo, mientras los músicos coreanos se unían con sus instrumentos, creando una fusión inesperada que funcionaba precisamente porque nadie había intentado borrarle el origen al otro. Más tarde, esa noche, de regreso en el penthouse de Polanco, que ya no era solo el fortín del dragón, sino también una extensión de su nuevo hogar, Yatsiri se quedó sola en la biblioteca por un momento. Caminó entre los estantes hasta encontrar el volumen de Octavio Paz que había limpiado aquella primera noche. Sus dedos rozaron el lomo del libro,
Recordó sus propias palabras de entonces: ser invisible hasta que alguien decide verte. Ahora, mientras escuchaba a lo lejos las risas de Leo y Minho discutiendo sobre qué rompecabezas empezar, supo que algo profundo había cambiado. Sí, el mundo seguía siendo injusto. Sí, los poderosos seguían moviendo hilos invisibles. Sí, el peligro nunca desaparecía del todo cuando se caminaba en la línea entre legalidad y crimen. Pero por primera vez en su vida, Yatsiri no se sentía como una pieza descartable en el rompecabezas de otros. Era una jugadora, alguien que había tomado decisiones, que había puesto su propio cuerpo y su inteligencia en una apuesta imposible. Y había ganado no solo seguridad material, sino también algo que jamás había imaginado: un lugar en el mundo donde no tenía que pedir permiso para existir con todo lo que era. Cerró el libro y se volvió hacia la puerta, donde Minho la observaba apoyado en el marco, los brazos cruzados, ese brillo suave en sus ojos que solo reservaba para ella y para Leo. «Ven», dijo él. «Leo quiere que armemos el rompecabezas nuevo. Dice que es demasiado fácil para hacerlo solo». Yatsiri sonrió, caminando hacia el hombre que una vez le había preguntado qué pensaba de la soledad de Octavio Paz, sin saber que un día compartirían algo mucho más desafiante que cualquier texto: una vida imperfecta pero elegida, construida pieza por pieza. «Entonces vamos», respondió. «Nuestro hijo nos está esperando». Y mientras los tres se inclinaban juntos sobre la mesa baja del penthouse, comenzando a armar el borde del rompecabezas de una ciudad que tanto había intentado romperlos, el dragón entendió finalmente que el verdadero poder no era el miedo que inspiraba en sus enemigos, sino la familia por la que ahora estaba dispuesto a quemar el mundo. Si era necesario, volverlo a construir desde cero, a su manera.